Shalom, shalom, bendiciones, hermanita Paola y todos los amados hermanos que se van a unir y los que van a ver después. Vamos a poner en manos del Eterno este momento de enseñanza. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Rey poderoso y maravilloso. Gracias te damos por permitirnos estar aquí unidos, por permitirnos dar de lo que tú nos das. Hoy te clamamos y te suplicamos que seas tú gobernando este tiempo, que seas tú direccionando este tiempo y colocando tus palabras en nuestra boca, que ninguna interrupción venga a ver, que seas tú tomando control de estos medios virtuales, que todo lo que quiera venir a oponerse, a hacer estorbo para poder dar esta palabra tuya, se ha echado por tierra, se ha quitado y se ha anulado. Oh Rey poderoso y maravilloso, clamamos y suplicamos porque esta semilla que tú vas a colocar en nuestros corazones en esta tarde, de fruto en abundancia, abre nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, Padre amado, para que podamos entender, comprender tu palabra, tu verdad, y así obrar de acuerdo a tu perfecta voluntad. En tu cados nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ve amén. Y bueno, amado, el tema de hoy es Sedaká. Y este tema trata de cómo el Eterno quiere que ayudemos al pobre, a nuestros hermanos del pueblo cuando están necesitados, al huérfano, a la viuda. Y hacerse de acá es uno de los 613 mandamientos de la Torá. Sedaká significa justicia y viene de la palabra sadi, que es una persona justa. En las diferentes congregaciones, en muchas congregaciones, se ha usado, en cambio de Sedaká, se ha usado santo. En cambio de Sadik, de justo, se ha usado ser santo. Pero santidad es diferente en lo que dice la escritura. Vemos en la palabra que se refiere, ¿a qué se refiere cuando habla del justo, del Sadik? En Proverbios, en Milesh y en los Teilín, en los Salmos, vemos realmente quién es el justo y a quién se le considera así. Por ejemplo, en Misley, en Proverbios 27, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. O sea que esta es una herencia de bendición para las generaciones cuando somos sabios. Porque no cualquiera es un sabio. Este es un nivel al cual debemos anhelar llegar. De allí viene la palabra Sedaká, que significa justicia. Y cuando nosotros pensamos en justicia de una forma, pues, terrenal, lo primero que se nos viene a la mente es un juez, tribunales, juicios, ver qué está mal, qué está bien. ¿Y cuál es el balance en el cual vamos a ver qué es realmente justo o no lo es? En todo esto es que se piensa. Nuestra referencia de justicia es Adonai, que es Sad, que es justo, y nosotros tenemos que ser justos, como Él es. ¿Cuál es la justicia? Pensando, como decía, de manera terrenal en justicia y sabiendo que nosotros pecamos, podríamos llegar a no querer esa justicia del Eterno, no querer y decir, no, ay de mí, o mejor no la queremos, porque al pensar terrenalmente en justicia, vemos y pensamos en un castigo. En la justicia, ser sabio, tenemos varios ejemplos, por ejemplo, como en la palabra como Abraham. En Bereshit, Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó en Adonai y él se lo reconoció por justicia. También en el Teilim 5:8 dice, guíame, oh Adonai, en tu justicia a causa de mis enemigos. Hay otros ejemplos en el Teilim 2:12, en el Teilim 4:5, en el 9:8, en el 16, en el 11:7. Todos estos son ejemplos de sal. Nosotros decimos muchas veces
pensamos, voy a ser justo, porque es nuestro anhelo, ¿no? Queremos ser justo de verdad, y en verdad, pues, si lo vemos, en verdad lo hacemos, porque pues no es fácil por lo que acabamos de decir, porque la justicia es bien complicada si lo vemos de forma secular. Los jueces en los tribunales muchas veces se pueden equivocar, aunque pongan todo sobre una buena balanza, muchas veces se equivocan y por eso pues, es difícil ser justo. Pero si pensamos, ¿realmente somos justos? ¿Realmente queremos su justicia? O sea, si pecamos, hay que pagar lo que es justo, que lo que haces recibas, que como uno es con los demás, también así sean con uno, que si no perdonamos, Elohim no nos perdona. Pero honestamente, ¿crees que Él sí nos perdona? Y que si Él nos perdona, ¿eso es justicia? En realidad, eso se llama misericordia, porque el Padre nos perdona es por su misericordia. Pero aquí en este tema estamos hablando de justicia. Y dice también que Él ama a los justos y a la justicia. En Teilim 15:2 dice, aquel que camina sin culpa y practica la justicia, que de corazón habla la verdad. Cuando nosotros hablamos de hacer justicia y de que Elohim ama, que la pongamos por obra, que seamos justos y caminemos así, creemos en la justicia, creemos en esto de que si se actúa mal, toca recibir lo que es justo, o si se hace el bien, recibir el bien. Y el concepto de justicia en la escritura, cuando se habla de lo que es justo, de la medida justa en el judaísmo, se ha entendido de esta manera. Miremos qué es sabio. ¿Qué es un sabio? Es aquel que hace y da lo justo en el momento justo. El dar lo justo, el hablar lo adecuado en el momento correcto y justo. Un ejemplo podría ser cuando usamos una prenda, por ejemplo, cuando nos ponemos un buzo y este buzo nos queda justo, cuando nos queda a la medida. Y no es cuando te queda chiquito, cuando te queda grande, es cuando te queda a la medida precisa. Esta es la justicia con que nosotros podemos actuar a la medida para lo que fuimos hechos, porque esta justicia se va a reflejar en nuestra vida en ese momento. Dentro del judaísmo, la manera más importante de hacerse de acá y que se ve reflejada es dar dinero, para ser más precisos. El concepto de la misbah, del mandamiento de la sedacá, en el pueblo es ayudar al necesitado entre el pueblo. Por ejemplo, si una persona tiene 2 manos y ve que a otra persona que no tiene manos, ¿qué sería lo justo? Ayudarle a hacer lo que él no puede hacer y lo que ellos no pueden hacer. O por ejemplo, cuando entre hermanos es justo que el mayor ayude al menor, pero también que es justo que haga el menor, que obedezca y que se sujete. O un hijo cuando su padre le dice algo, lo justo es que el hijo obedezca, y esto es justo porque los padres le están dando a sus hijos, le dieron su vida. Así que es justo poder ayudar, obedecer y honrar. Eso es justo y eso es justicia. Es hacer lo justo delante del Eterno. En Devarim 15:7 dice, si alguno entre ustedes está necesitado, uno de sus hermanos en cualquiera de sus pueblos, cuales Adonai su Elohim les está dando, no endurecerá su corazón o cerrará su mano de dar a su hermano necesitado. Dice y habla de no cerrar la mano con el hermano, porque esto no es justo. Esto sería igualdad. La palabra dice, cuando llegues a la tierra que Adonai te prometió y Él te bendijo y tú tienes, lo justo es que des al que no tiene para que también pueda vivir en la tierra prometida con lo que necesita. Esto es acá. Y aquí no está hablando del mundo, está hablando de ayudar al hermano,
aquel que es del pueblo, aquel que está caminando y buscando al Eterno. Tenemos que aprender a dar. En Misley, Proverbios 31:9 dice, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Y precisamente esta palabra sedaká se toma lo toman como beneficencia, o lo tomamos como beneficencia. Y aquí muchos lo confunden como cuando confunden la justicia con la represalia. La palabra justo significa alguien que está pleno, completo. Por esto nosotros al buscar ser sadiquí, justos, somos plenos y somos completos y ya no necesitamos nada más. Tenemos que llegar a esto, a este nivel, a no necesitar nada en el área espiritual, porque el problema que se presenta es el hambre el hambre a lo material, al estar buscando y necesitar siempre dinero y no tenerlo. Y ahí no hay shalom, porque siempre se está trabajando solo para eso. Y cuando alguien llega a ser sádic, queda completo, entendiendo esto. Entendiendo esto, acá no se trata de hacer un favor o de donar algo, sino de que lo hago porque es justo. Es justo que si Adonai me dio lo que tengo, ¿qué tengo que hacer? Dar de lo que se recibió. Dice la palabra, de gracia recibiste, da de gracia, en Matilla 10:8. También habla de esto en 2 Corintios 9:7, en Salmos 37:21. ¿Por qué se está hablando de dar dinero cuando hablamos de sedacá? Porque dar algo que no es dinero se llama hacer gesed, bondad, o sea, actos de misericordia, de bondad. Y esto lo habla Lucas 3:11. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Johanán. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Estas son las obras que Adonai preparó de antemano. Estas son las obras buenas, como nos habla en Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura de Adonai, creados en unión con el Mashiach Yeshua, para una vida de buenas obras preparadas por Adonai de antemano para que así hiciéramos. Cuando uno vive viendo sus complejos de inferioridad, el desamor, el rechazo, etcétera, lo estamos viendo a cada momento, alguien dice estar deprimido, no es que está deprimido, más bien es que no está viendo lo que se tiene, porque se está viendo a sí mismo. Es no querer ver lo que existe a nuestro alrededor para bendición. Pero, ¿cómo se quita este estado de ánimo? Si se abren los ojos y para ver lo que hay más allá, entonces se puede ver las cosas que Abba ha puesto ahí para uno, esas bendiciones y estas personas que aman la naturaleza, los pajaritos al cantar, que podemos ver el amor, la ternura de un perrito, bueno, de diferentes formas, todas las bendiciones con el que el Eterno nos ha rodeado. Con eso podemos nosotros tener un espíritu elevado, no estar en depresión, porque vemos todas las maravillas que Él nos da, porque allí está alguien que le necesita, le ama también, y porque pues primeramente ahí está Yeshua que nos ama, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y cuando se deja de mirar hacia lo que nos falta, comienza la restauración y se puede ver lo que se tiene y que es mucho y se empieza a recibir porque se empieza también a dar. Cuando hacemos esto, nos sentimos mejor porque ese es el resultado de ello. En Mateo 13:43 dice, entonces los justos, los sadiquí, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos para oír, que oigan y obedezcan. ¿Quiénes son los justos? Los sadiquí, los que hacen justicia, actuando de manera correcta como el Eterno lo manda, los que dan, los que buscan hacer lo justo en el momento justo.
Por esto en Habacuc 2:1 dice, el justo vive en su emuná, por la emuná el justo vivirá. ¿Y por qué el Sadi del justo va a vivir? Porque está caminando todo el tiempo firmemente en fidelidad constante. Emuná es fidelidad también. La palabra Sadi empieza con la letra hebrea Sad, Sadi, que refleja alguien o algo justo. Tenemos otra palabra que empieza con la letra Sadi y es Selem. En Bereshit 1:26 la encontramos como Besalmenu o a nuestra imagen. O sea que Selem, esa imagen, apariencia, parecido a. Al ser nosotros Sadiquín, somos a imagen de quién? De Elohim. Somos esa Selem de él. Cuando habla de su justicia, se refiere a juzgar correctamente. Él es justo y juzga correctamente. Tardo para la ira y grande en misericordia. Él se tarda para disciplinarnos porque esto es justo. Él quiere esperar que una persona se arrepienta, haga teshuvá, y si no se arrepiente, entonces pues recibe lo que tiene que recibir. De esto se trata. Tenemos que ser justos y actuar de manera justa porque dice en Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. En la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Quieres que Adonai te juzgue correctamente? Hay que juzgar de manera correcta. ¿Y en qué manera eh, está el juzgar correctamente? En la manera de ver lo que es justo, hacer un juicio delante del Eterno y no prejuzgar y decir, ay no, esta persona no, solo decir que sí, rechazar solo porque sí. Primero hay que juzgar cómo somos también nosotros. Por ejemplo, cuando tú llegas tarde o a algún lugar, ¿por qué llegaste tarde? Muchas cosas se presentan. Entonces, cuando ves que alguien llega tarde, ¿cómo lo juzgas? Hay que pensar que a lo mejor algo le pasó, no había un transporte, no lo tomó a tiempo, ha tenido un accidente, tantas cosas que pueden pasar en las diferentes circunstancias, entonces no tenemos que juzgar a primera vista. Hay que juzgar de una manera justa, dando oportunidad, no siempre pensando mal o pensando en sí mismo, o simplemente pensar, llegó tarde y simplemente por irresponsable o me dejó plantado, porque pues ahí ni siquiera sabemos qué pasó y pues no somos perfectos. ¿Cuántas veces el Eterno nos perdona? ¿Cuántas veces se nos repite las cosas hasta que lo podamos entender? Y nosotros venimos delante del Eterno y le suplicamos por su perdón y Él nos perdona. Después, cuando nos vamos de su presencia, tenemos que hacer lo mismo con nuestros hermanos. Como queremos ser tratados por Adonai, así tenemos que tratar a los demás. Y así se aprende a caminar realmente en justicia. Y es por eso que las cosas que nos pasan en la vida son porque Adonai quiere que nosotros seamos quebrantados y de esa manera aprendamos la justicia para poder entender al otro y para entender cómo actuar de manera justa con Él y cómo Adonai quiere que vivamos como pueblo. Comentábamos antes que el ser Sadi es era la imagen de Adonai. Por eso también es que Él se hizo hombre para entendernos. Él nos conocía, pero es para que nosotros entendamos que Él sabe cómo somos, que Él es nuestro Padre y que Él nos ama. Y nosotros, siendo malos padres, buscamos dar buenas cosas a los hijos. ¿Cuánto más Él para nosotros, Él da lo mejor para nosotros como nuestro Abba, como nuestro Padre? ¿Qué es justicia? Justicia es entonces tratar a los hijos de los demás como a nuestros propios hijos. En Romanos 5:1 dice,
Por lo tanto, debido a que somos justificados por la emuná, tendremos shalom en Elohim por medio de nuestro Adonai, Yeshua HaMashiach. Cuando hemos sido justificados por medio de la emuná, tenemos shalom para con Elohim. Él nos justifica. Él hace justicia por nosotros. Y juzgar se trata de justificar a la persona. Y es lo que ha hecho Yeshua por ti y por mí. Tenemos que justificar al otro. Dice en Bereshit 18:19, pues bien, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él. Y más adelante dice, y hagan justicia, sedacá y derecho. Hacer justicia, hacer sedacá y derecho es más grato a Adonai que el sacrificio, dice Misley 21:3. Sión será redimida por la justicia y sus liberados por el derecho. Esto dice Isaías 1:27. Yeshua dijo en Matilla 23:23, han olvidado lo más importante de la Torá. Pobres de ustedes, escribas y perushim, fariseos, hipócritas, que diezman la menta, el anís y el comino, pero han descuidado las cosas más importantes de la Torá, la justicia, la compasión y la verdad. Estas cosas debían haber hecho sin dejar de hacer aquellas. La justicia es sedacá, la compasión es gesed y la verdad es emet, que precisamente viene de la palabra emuná. Lo más importante es hacer actos de bondad, actos de justicia y mantenerse en emet. Emuná lo que nos mantiene firmes y nos mantiene seguros. Los sabios dicen en la Gemara, que son los comentarios del Talmud, que cualquier persona que no da sedacá es como un muerto porque un árbol que no da frutos está muerto. Porque por muy pobre que una persona pueda ser, tiene formas de dar, podemos conseguir la forma de dar. Por eso dice el rey David en el Teilín, en el Salmo 37:25. Yo he sido joven y ciertamente ahora estoy viejo. Sin embargo, ni una sola vez he visto al justo abandonado ni a su cera mendigando el pan. Y aquí ¿a qué se refiere? Al que hace sedacá. Los sabios también dicen que conforme a la sedacá que tú hagas, es lo que Adonai hará contigo. Si usamos la tabla del método Atbash, que es una criptografía, y que esto es un método muy común de cifrado del alfabeto hebreo. Pertenece a la llamada criptografía clásica y es un tipo de cifrado por sustitución. Se le denomina también método de espejo y consiste en sustituir la primera letra Aleph por la última Tab. La segunda, que es la letra B, por la penúltima, que es Shin, y así sucesivamente. Y como nosotros tenemos exactamente 22 letras, se pueden dividir a la mitad exactamente. Y valiéndonos de la tabla de Atbash, convertimos la palabra Sedacá con Atbash. Entonces nos muestra que hay un equilibrio que también es manifestado en todas las áreas del gusto que practica la Sedacá. O sea, cuando damos Sedacá, caridad, la palabra se lee de arriba para abajo. Pues momentáneamente nuestro dinero baja, pero cuando leemos la misma palabra de abajo hacia arriba, nuestro dinero que dimos generosamente vuelve a ser, vuelve por ese mismo camino, sin que se pierda un solo céntimo. Así que sedacá, se paga con sedacá, y no hay persona que haya dado sedacá que se quede sin dinero. El Padre siempre devuelve, Él es fiel. Y la sedacá, conforme los sabios, pues es para salvar vidas, da vida. Por eso los mandamientos, el mitzvah, el mandamiento de la sedacá, es algo tan importante como dice Bereshit 18:19. Pues yo me he dado a conocer a Él
para que él dé órdenes a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Adonai y para que hagan lo que es recto y justo, para que Adonai haga suceder para Abraham lo que él ha prometido. Dice en hebreo, la azot sedaká, umispak, que haga sedaká, que dé y que se mantenga recto, que haga caridad. Mishpat, justicia, viene de la palabra mishpatim, ordenanzas. Entonces, que mantengamos las ordenanzas del Eterno y que hagamos sedaká. ¿Y cómo vamos a dar sedaká? Precisamente se considera que hay 8 niveles de darse de acá conforme a los sabios, de los cuales ya hemos hablado en un tema anterior. Primero, ayudar a una persona a mantenerse pero con sus propios medios. Esto se trata de la mejor manera de cómo ayudar al hermano a salir de su necesidad y sería darle o enseñarle un trabajo y así al mismo tiempo se le ayuda a crecer a alguien. El segundo es el donante que no conoce del que recibe. Es un nivel mayor porque entonces ninguno de los dos se siente humillado o comprometido. Hay una historia de un yehudí, de un judío, que llegaba en la sinagoga delante del Eterno y decía, Rey, no tengo para comer, dame un pan. Y cuando mete la Torá en el Aron HaKodesh, que es el armario en el que se guardan los rollos de la Torá en las sinagogas, allí había 2 jalot y se maravilló que el Eterno le diera pan. Y él no sabía de quién era. Cada vez que aparecía allí decía, Rey, tú me lo diste. Y el rico llegaba diciendo, Rey, tú me pusiste en el corazón hacer esto. No sé por qué, pero yo te traigo estos 2 panes y los metía en el Aron HaKodesh. Este es el mayor nivel porque ninguno de los dos sabía para quién era y a quién llegaba. En Mateo 6:2-4 dice, así que cuando hagas acá, no lo anuncies con trompetas para ganar el elogio de la gente, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Sí, les digo que ellos ya tienen su recompensa, pero tú, cuando hagas acá, no dejes que tu mano derecha sepa lo que tu mano izquierda está haciendo. Entonces, tu acá será un secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este verso también aplica para el siguiente nivel, el tercero. El donante conoce al hermano que recibe, pero el que recibe no sabe quién lo está dando. El cuarto nivel, la donación indirecta. El que recibe sabe, conoce al donante, pero el que da no conoce a quien dio. El quinto nivel, dar antes de que se lo pida. El sexto nivel, ayudar solo cuando alguien solicita ayuda. El séptimo nivel, ayudar en menor medida de la posibilidad que uno realmente tiene, pero dar con alegría, como habla 2 Corintios 9:7. Y el octavo nivel, dar debajo de lo que se tiene que dar, pero aparte de esto, no lo da contento. La sedacá da toda la fuerza de nuestro ser. Necesitas dar sedacá si quieres ser bendecido, pero esto es justo y tienes que esforzarte a buscar la forma de cómo hacerlo. En darse de acá también hay que tener cuidado en cómo lo hacemos, aún en el sentimiento. Cuando mucho puede ser de beneficio, pero también puede sentirse mal. Por esto lo más conveniente que hacen los sabios es tener un fondo de sedacá. Saben quiénes son los pobres o los necesitados y se les da, pero ninguno de los dos sabe uno del otro. Es muy anónimo y no lastima. Claro, también hay que aprender a recibir, pero siempre como humanos nos cuesta trabajo esto. Cuando se da de sedacá, ¿cuánto se da de sedacá? De sedacá damos el 10% cada 3 años. Mínimo de sedacá sería el 3% de lo que uno recibe. Y entre sedacá y el diezmo sería un 13 más o menos, un 13%. Puedes llegar a dar hasta el 10% y también se puede llegar dentro de la sedacá al homesh, que es un 20%. Jeremías 23:5-6 dice, He aquí los días vienen, dice Adonai, cuando yo levantaré una rama, Semach, justa de David. Él, un rey, reinará y actuará sabiamente y ejecutará juicio y justicia en la tierra.
En sus días, Judá será salvado e Israel vivirá en seguridad. Y el nombre dado a él será Adonai Sidkenu, Adonai nuestra justicia. Los llamará justicia nuestra. ¿Por qué es tan importante eso? Porque Adonai, Él es nuestra justicia, nuestra sedacá. Es que Él viene a darnos precisamente su justicia, su misericordia. Cuando Él se levante, va a ser nuestro rey, Yeshua. ¿Y cómo se mostró Yeshua? A través de la misericordia, de su bondad. Él murió por nosotros y se va levantando para hacer que nuestra sedacá sea Él. Él es bondad y misericordia para con nosotros. Ahora puede surgir la pregunta, si alguien es pobre o necesita, ¿por qué lo es? Es por algo. ¿Por qué? Porque no trabajo, o sea, ¿de dónde viene esa pobreza? Si uno es hijo del Eterno, sabe que Él es el que hace todo. Él quiebra y él cura, él da y él quita, él hace todo. ¿Por qué? Porque es parte de su trato para llegar a hacer lo que tienes que hacer. Job 5, 17, 18 dice, qué feliz es el hombre a quien Adonai corrige. Así que no desprecies la disciplina de Shaddai, porque él hiere, pero venda la herida. Sus manos pueden golpear, pero también sanan. Y primera de Samuel 2, 6, 8 dice, Adonai mata y él da vida. Él lleva a la sepultura y él hace subir. Adonai empobrece y él enriquece. Él humilla y él exalta. Él levanta al pobre del polvo, saca al menesteroso del montón de basura para sentarlos con los príncipes del pueblo y los causa heredar el trono de gloria. En sabiduría no es fácil de entender. Joseph entendió todo esto, por eso hablaba en Bereshit 45:5, pero no estén tristes de que me vendieron a esclavitud acá, ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Elohim quien me envió delante de ustedes para preservar la vida diciéndoles, ustedes no me mandaron aquí. Lo que me pasó fue de Adonai. Él me trajo aquí y solo los usó a ustedes para que no fueran ustedes, ni Potifar, nadie, fue Adonai, para salvarlos, para yo poder hacer lo que tengo que hacer. Aquí, pues hay que entender que aunque la pobreza también fue dada por el Eterno, no hay que pensar y decir, me quedé pobre y así voy a seguir. Hay que aprender que no es lo mismo. Elohim no quería que Joseph se quedara todo el tiempo como esclavo en la cárcel. Tuvo que, al quedarse, entender quién es Adonai, humillarse, quitar lo que tenía que quitar, hacer, trabajar, realmente entender, cambiar, renovar, ser una persona nueva, romperse, salir y ser lo que Elohim quería que él fuera. El Eterno sí permite, y si permite es para que te salgas de esto, para que aprendas y para que crezcas. Porque el mundo que es rico solamente se agarra de las promesas espirituales, pero el Eterno no está trabajando con ellos porque no son su pueblo. El mundo puede tomar leyes espirituales que funcionan, como por ejemplo la honra a los padres que atrae bendiciones. Hay muchas cosas espirituales que el mundo hace, como los millonarios, por ejemplo, que dan la honra a los padres y por eso son bendecidos. Esta es una ley espiritual que el que lo hace le va a ir bien, pero no significa que van a ser salvos. No tiene nada que ver con la salvación y con la vida eterna, pero tiene que ver con las reglas que el Eterno puso, porque hay leyes naturales aquí en la tierra y leyes espirituales que funcionan y son creadas por Adonai para todos. Entonces, si el Eterno ha hecho a alguien pobre o necesitado, uno de su pueblo, ¿por qué lo ha hecho? Porque está trabajando con él. Es un tico, una rectificación, una corrección en su vida. Pero aquí puede surgir la pregunta, si Adonai está haciendo esto, ¿cómo puede venir alguien y pelear contra Adonai dándole al pobre y sacándolo de la pobreza? O sea, ¿se tiene que darse de acá en este caso? Claro que sí. Quien no da acá no recibe acá. Se da al pobre. Pero el pobre, ¿por qué es pobre? Una persona que está necesitada en algún momento es porque es decretado del cielo o simplemente es el destino o coincidencia que sea pobre. ¿Hay alguna coincidencia? No.
Es por algo, porque algo le sucedió y algo el Eterno quiere tratar con esta persona, le quiere hablar, ya sea en la administración, en su tiempo, en su salud, en su esfuerzo, en su confianza, en la forma de utilizar el dinero, de trabajar, en su orgullo. Y por eso surge la pregunta, si hacemos el acá, ¿no estaremos quitando o anulando el decreto que el Eterno tiene para las personas? No tenemos que decir, te está tratando, pues ni modo, échale más ganas. O es pobre porque quiere, pues que se ponga a trabajar. Darse de acá tiene que ver con el corazón. ¿Por qué el Eterno decidió destruir Sodoma y Gomorra? Por la sodomía, no solo por eso, por el no dar, por no tener misericordia. Por eso Elohim no tuvo misericordia con ellos. El que da misericordia alcanzará misericordia. Con la misma vara que se mide, será medido. El Salmo, el Teilim 112:5 dice, el buen hombre es aquel que es misericordioso y presta, el que conduce sus asuntos con justicia. Por eso cuando damos acá, estamos anulando el decreto del Eterno sobre estas personas. Entonces, si el rey dice, sabes que a esta persona nadie le dé nada porque estoy tratando con él y tú vas y le das, ¿qué va a pasar? Está bien. Si el rey dice que una persona merece ser pobre y cualquier persona que llegue quiere revertirlo, ¿qué sucede? Va contra las reglas del rey. Entonces, ¿de qué se trata la acá si el Eterno ha decretado algo y él no quiere que seamos pobres? Él quiere que estemos en ese momento para esforzarnos a aprender, entender lo que hemos de hacer y poner en obra. Entonces, en ese momento que se está pobre, ¿cómo podemos darle a alguien sabiendo que cada uno de su pueblo somos hijos del rey? Si el rey dijera, a mi hijo no le des de comer y alguien llega y le da, al final, ¿el rey cómo se siente? Por mucho que el rey haya dicho esto, él ama a su hijo y ama a aquel que es el peor hijo por estar allí ayudando. Por esto, aunque haya decretos fuertes contra personas, y si se sabe que hay un decreto o algunas circunstancias que se está viviendo, claro que el Eterno las pone por algo y lo hemos visto en Proverbios. Nada pasa en este mundo de repente, no hay casualidad. Y aunque hay un decreto fuerte contra el hijo del rey, si el rey sabe que un siervo vino y ayudó a su hijo, a quien ama, eso es de bendición, así como fue dicho en Mateo 25:40. El rey les dirá, si les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menores, menos importantes de estos hermanos míos, para mí las hicieron. Por eso es una bendición darse de acá. Y si quieres ser sádic, ser justo, hay que darse de acá. Proverbios, Mishlei 29:7 dice, el justo entiende la causa del pobre, pero el impío no entiende el conocimiento y el hombre pobre no tiene una mente que entienda. Mishlei, Proverbios 28:27. Aquel que dé al pobre no le faltará nada, pero el que esconda de él sus ojos tendrá grandes aflicciones. Aún la persona que da acá porque se siente obligado y no lo hace de corazón, aún así es bendecida, porque sin embargo la está dando para bendición de otro. Así que, amados, también aquí se cumple Matilla 22:39. Y un segundo similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si das misericordia, recibes misericordia. Y es por eso que hay gente que nosotros podemos saber que es gente mala, pero recibe. Y eso es porque hay esa ley espiritual. Ahora miremos Bereshit 13:13. Ahora bien, los hombres de Sedón eran excesivamente malvados y pecadores delante de Adonai. La Adonai Meod es mucho, con todas tus fuerzas, cuidadosamente, en extremo, en gran manera, gravemente, gravísima, hasta no poderse contar, muy grande, muy grave, riquezas.
Pero Meod también es como dice en Shema de Israel, con todos tus bienes. Entonces, comentan los sabios, si vemos esto que dice en la Torá, que las personas malvadas estaban haciendo la Adonai Meod, que significa el dinero de Adonai. Ellos dicen que aquella destrucción se debió también a esto, a que el dinero es de Adonai. Entonces se puede entender que la gente de allí era mala, pero también estaban pecando con el dinero de Adonai. No hubo nada a su favor porque dejaban morir al hambriento, al que no tenía. Si como ellos no se apiadaron de sus hermanos, Adonai tampoco se apiadó de ellos, y por eso fueron destruidos fuertemente. Así también fue la misma situación en algunos otros casos. Por ejemplo, a la mujer el Eterno le dio una maldición como consecuencia de su pecado. Su deseo era para el hombre o sea, te sujetas a él. En Bereshit, Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti para bien y para mal. Pero el Eterno también puso una maldición para el hombre. Te va a costar trabajar y ganarte lo que vas a comer. Bereshit 3:17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será Adama en tus labores por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ella producirá espinos y cardos para ti y comerás hierba del campo. Comerás pan por el sudor de tu frente hasta que vuelvas a Adama, porque tú has sido sacado de ella, tú eres polvo y volverás al polvo. Entonces, ¿cómo puede convertirse todo eso en bendición y hacer que funcione esto? Si ya entendimos que Elohim lo quiso y lo decretó, lo que se puede hacer es aliviarlo. ¿Y cómo se puede aliviar? El hombre amando a su esposa, darle todo lo que necesita, que todo sea de bendición, que la cuide. Si hace esto, el hombre recibe de parte del Eterno bendición, viene dinero y aún en muchos más aspectos empieza a prosperar. Abraham fue bendecido por medio de Sara. Por esto los sabios concluyen en que la bendición viene por medio de la mujer. Pablo dijo que si un hombre quiere que le vaya bien, tiene que amar a su esposa, dar su vida por ella, porque de esta manera el hombre cubre su maldición, porque obrando así, la mujer se sujeta al amor y todo esto funciona. Y allí viene la verajá, la bendición, y el cielo se abre. Los sabios comentan que Adonai dice, cuando tú alivias el decreto de tu compañero, yo alivio los tuyos. Tal vez hemos vivido en parte este concepto, pero al no entender bien, no lo hemos hecho como parte de nuestra forma de vivir. Al cubrir al pobre de este decreto contra él, dándose de acá, Adonai te sobra y abunda. En Proverbios, Misley 28:27, no, 19:17 dice, aquel que es bondadoso con el pobre le presta a Adonai, y él le pagará de acuerdo a su buena obra. Y Misley 28:27 dice, aquel que ve al pobre no le faltará nada, pero el que esconda de él sus ojos tendrá grandes aflicciones. Entonces, al entender nosotros esto, que el Eterno puede quitar los decretos en contra de nosotros y si nosotros ayudamos, allí hay bendición. Es importante que si hacemos esto en cada una de las Moadim, en las fiestas del Eterno, cuando venimos delante de Él, estamos quitando los decretos, ayudando, bendiciendo, dándole al pobre, al huérfano, a la viuda, al Cohen o al hermano necesitado. Por eso, en las Moadim hay que buscar darse de acá. La forma de romper los decretos es con tefilá, con teshuvá y con sedaká, completándolo con el tevilá y haciendo todo esto en el ayuno, el tzom. En Luchana llamamos a esto la vitamina T, porque comienzan todos los conceptos con la letra T, caminando de esta manera correctamente delante del Eterno y así vivir libremente en Él. Y también es importante entenderlos y hacerlos correctamente. Esto pues cambia la vida plenamente y de esta forma se salen de esos decretos.
Una persona en su caminar ya no le da la autoridad a Hasatán sobre él, porque todo lo hace Adonai. Y estar en conexión siempre con el Rey en tefilá, que Él te hable y te diga hacia dónde ir, haciendo techubá todo el tiempo, caminando hacia Él. En estar en su casa, a lo mejor puede suceder que te equivocaste, pecaste, somos humanos, pero hay que seguir caminando hacia Él. Por eso se guardan los mandamientos, caminando hacia Él. Y en el camino ayudar con sedacá al necesitado, buscar ayuda y hacer tevilá cada fiesta, pero estando purificándonos todo el tiempo y ayunando, haciendo tzom. Porque para esto somos llamados a caminar en perfección delante del Eterno. Y en este último, eh, en esta última explicación, pues se puede ver resumido lo que es esa vitamina T de la que habla Oceana. Hacer la tefilá, techubá, sedacá, tevilá y tzom. Esperamos que esta enseñanza pues haya sido de bendición y de edificación para sus vidas. Abba les bendiga grandemente. Shalom, shalom. Shalom, amado, bendiciones.